Buenas, ¿cómo están? Vamos a comenzar a estudiar las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y para eso comenzamos con las EDOs separables o a variables separables. Entonces, la definición nos dice que una EDO es a variables separables si la función f de x, y se puede escribir como el producto de dos funciones, f de x por g de y. Recuerden que la forma general en la que expresamos una ecuación de primer grado era y' igual a f de x, y, ¿no? Entonces, cuando esta función f sea la multiplicación de dos funciones, una que depende solo de x y otra que depende solo de y, vamos a decir entonces que la EDO es a variables separables. Entonces, por ejemplo, tenemos estos ejemplitos. Acá tenemos x por y por seno de y sobre y más 1. Esta EDO es una EDO variables separables, ¿no? Notemos que podemos separarlas de esta manera. Esta sería la función que depende solamente de y seno por seno de x sería la función que depende de x. La segunda función es una EDO de primer orden, pero no es una función a variables separables, ¿no? Porque acá tenemos logaritmo de t cuadrado más y, ¿no? Y acá con este más. No tengo manera de poder escribirla como la multiplicación, una que dependa todo de t y otra que dependa todo de y. Bueno, continuamos. Vamos a ver cómo encontrar la solución de una EDO de esta manera. Entonces, si g de y es distinto de 0, podemos escribir la ecuación de la siguiente manera, ¿no? y' sobre g igual a f de x. Recordemos que la y es una variable dependiente que depende de x, ¿no? O sea que esta expresión que tenemos acá reducida y' sobre g de y, en realidad son funciones que dependen de x. O sea que si escribimos todas las variables, nos quedaría de esta manera. Si integramos ambos miembros con respecto a x, obtenemos esta igualdad, ¿no? Bien, resolver la EDO y encontrar una solución, lo podríamos obtener integrando ambos miembros, encontrando las primitivas. Veamos que la primitiva de la derecha, la integral de f de x, es una primitiva que mediante algún método de integración seguramente podemos hallar, ¿no? Va a depender de la función f y de la expresión que tenga y todas esas cuestiones, pero es algo que podemos calcular. Del lado izquierdo de la ecuación, la expresión que tenemos ya es un poquito más complicada. Si miramos con atención, vamos a ver que acá tenemos la composición de dos funciones, g compuesta con y, ¿no? Y entonces, para poder resolver esta integral, podemos aplicar el método de sustitución. Entonces, si realizamos la sustitución y igual a y de x, recuerden que la sustitución la podemos llamar y, la podemos llamar u, la podemos llamar w, como se nos ocurra, porque es una variable muda. Entonces, el diferencial de y ahora va a ser y', la derivada de esta función, por el diferencial de x. Entonces, aplicando sustitución a esta integral, ¿qué obtenemos? Bueno, y' por el diferencial de x es el diferencial de y g en y de x es g de y. Y ahora acá obtuvimos una integral que depende de la variable y, ¿sí? Que podremos calcular mediante, va a depender de la expresión que tenga esto, pero bueno, mediante
los métodos que conocemos. Entonces, notemos lo siguiente. Yo arranqué desde acá, ¿no? Y dije, bueno, acá en el lado izquierdo tenía la composición de dos funciones, g compuesta con i, apliqué sustitución y cuando apliqué la sustitución conseguí esta expresión. Que me permite integrar a ambos miembros. Notemos que podemos integrar a ambos miembros con respecto a las variables originales, ¿no? Podemos integrar el lado izquierdo con respecto a y el lado derecho con respecto a x. Sin perder y sin olvidarnos que atrás de, por eso la EDO se llama a variables separables, atrás de esa separación de las variables en donde de un lado de la igualdad dejé todo lo que depende de y y del otro lado de la igualdad todo lo que depende de x, atrás de eso hay una sustitución, ¿no? Bien, aplicando este método, entonces, en general podemos encontrar la solución general de una EDO. Vamos ahora a resolver un ejemplo. Antes de eso, quiero hacerle unos recordatorios acerca de la notación. Nosotros en cálculo 2 expresábamos con la integral de f de x a una familia de funciones tales que la derivada era la f, ¿no? Eso lo podíamos escribir a través del teorema fundamental del cálculo de esta manera. Eran dos formas de escribir lo mismo. O lo escribíamos con el símbolo integral o lo escribíamos de esta forma en donde la f grande no es otra cosa que una primitiva, o sea que cuando yo la derivo obtengo la f chiquita. Y la familia de funciones aparecía a partir de sumar este c, que es la constante de integración, donde c era cualquier número real. Nosotros ahora vamos a reforzar el hecho de sumar c, ¿sí? De sumar la constante de integración. O sea, vamos a, cada vez que querramos escribir las primitivas de f, no solamente vamos a poner el símbolo integral, sino que le vamos a agregar además la c, solo para reforzar ese hecho y no después cometer el error de olvidarnos. Entonces, por eso es que acá escribimos g de i como una primitiva de 1 sobre g igual a la f grande más c, ¿no? Como que el más c aparece dos veces, pero es solo por precaución para no olvidarnos. Bueno, vamos ahora entonces sí a resolver un ejemplo. Tenemos entonces esta EDO. Notemos que es a variables separables. Vamos a especificar entonces quiénes son las dos funciones que dependen una de x y otra de y, ¿no? Ahí se ve un poquito más clarito, todo esto depende de x, todo esto depende de y. Bueno, entonces vamos a separar ahora las variables. De este lado me va a quedar i más 1 sobre i por i' igual a x por seno de x. Y esto lo vamos a hacer siempre y cuando i sea distinto de 0, ¿no? Porque sabemos que no podemos dividir por 0. Bueno, ahora vamos a integrar a ambos miembros. Recordemos que integramos ambos miembros con respecto a x, pero aplicando sustitución obtenemos esta expresión. Entonces, en la práctica, por eso la EDO se llama variables separables, separamos las variables e integramos cada uno de los miembros de esta igualdad con respecto a su variable, ¿no? Vamos a seguir acá.
Entonces, por un lado, calculemos esta integral. Fíjense que esto lo podemos escribir como 1 más 1 sobre i si distribuimos el denominador. Y entonces integrando con respecto a i nos va a quedar i más el logaritmo del valor absoluto de i más una constante. Vamos a poner C1 con C1 real. Después integremos el lado derecho. X por seno de x. Acá tenemos que realizar partes, utilizar el método de partes. Vamos a pensar la función u igual a x, o sea que el diferencial de u es diferencial de x y el diferencial de b es seno de x diferencial de x, por lo tanto la b es coseno de x. Derivada, a ver qué controlo, derivada del coseno es menos seno, así que acá me falta un menos. Recuerden que ustedes saben que yo tengo ahí una cosa con los signos, así que siempre controlo que lo hago bien. Bueno, entonces, ahora esto es u por b menos x por coseno de x menos la integral de b por diferencial de u. O sea que no me va a quedar más la integral de el coseno de x diferencial de x. Por lo tanto, esto es menos x por coseno de x más la integral del coseno, que es seno de x, más una constante c sub 2 con c sub 2 en R. Bueno, entonces, ¿cómo nos termina quedando estas dos integrales? Vamos a reemplazar acá. Entonces tenemos i más el logaritmo del valor absoluto de i igual a menos x por coseno de x más seno de x. Y ahora vamos a juntar, fíjense que nosotros teníamos de este lado una constante de integración y de este lado otra constante de integración. Bueno, esas dos constantes las podemos juntar de un solo lado y llamarlas c. Ahora con c real, ¿no? Entonces, las funciones solución de esta EDO son aquellas que quedan definidas de manera implícita por esta expresión. Ahora, fíjense que acá descartamos la función nula, ¿no? La función nula la sacamos afuera porque si no, no podíamos aplicar el método, ¿no? No podíamos separar las variables si fuera cero. Veamos ahora, ¿será la función nula solución de la EDO? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿es i igual a 0 solución? ¿De la EDO? Por un lado, cuando derivamos, si i es la función nula, ¿sí? O sea, vale 0 para todo x, entonces cuando derivamos la función nula obtenemos 0, ¿no? Y del otro lado, de la expresión de la EDO, del otro lado del igual, ahí voy a sacar esto, ahí está. Nos quedaba x por i por seno de x sobre i más 1. O sea que nos va a quedar x por 0 por el seno de x sobre 1. Y esto es 0 para todo x, ¿no? Por lo tanto, i igual a 0
es solución de la EDO. La EDO era y' igual a x por y por seno de x sobre y más 1. Bueno, observemos entonces cómo nos quedó escrita la solución general de la EDO, ¿no? Nos quedó esta expresión que obtuvimos aplicando el método a variables separables, o la otra opción es y igual a 0. Esa es la solución general entonces de esta EDO. Vamos ahora a resolver este problema, este ejercicio que nos ponen acá. ¿Sí? Tenemos un problema de valores iniciales y nos dice, bueno, utilizando el teorema de existencia de unicidad, compruebe que este problema tiene solución única, encuentre una expresión algebraica que la defina y grafique dicha solución. Bueno, acá tenemos el PBI y vamos a hacer lo que nos pedía el primer punto, que era aplicar el teorema de existencia de unicidad, el teorema de Picard, para comprobar que este problema tiene solución única. Bueno, para eso teníamos que reconocer quién era la f de xy. En este caso, la f de xy es menos x sobre y, que como función de dos variables es una función continua en R2 menos todos los xy donde y es igual a 0. Entonces eso lo podríamos escribir, que le vamos a sacar todos los x0 con x perteneciente a R. Estos representan los puntos del eje X. Y después teníamos que ver dónde era continua la función derivada parcial con respecto a y de f. Entonces la derivada parcial ahora me va a quedar x sobre y al cuadrado, que también resulta ser una función continua en el mismo conjunto. O sea que en el único lugar en donde tengo inconvenientes, o sea, donde las funciones requeridas por el teorema no son continuas, son en los puntos del eje X. Bueno, vamos entonces a hacer un pequeño dibujito para terminar de escribir el teorema. Fíjense que el punto que nosotros, la condición inicial es y en 4 igual a 3, o sea que es un punto que no está sobre el eje X. Por lo tanto, si tomamos, ¿sí? Recuerden que el teorema lo que me decía es que yo tengo que encontrar un rectángulo que contenga este punto en donde las funciones f y la función derivada parcial de f con respecto de y sean continuas, ¿no? Y que contenga el punto. Dibujando sería una cosita así. Bueno, entonces vamos a tomar un R, ¿sí? El R podría ser, por ejemplo, el rectángulo 3, 5, cerrado acá, perdón, cartesiano, 2, 4. Estamos bien seguros que este rectángulo R contiene al punto 4, 3, es un punto interior del rectángulo. F y
la derivada parcial con respecto a y de f son continuas en ese rectángulo R. El punto 4, 3 pertenece a R. Entonces, por lo tanto, aplicando el teorema de existencia y unicidad, tenemos que existe un delta positivo tal que, esperen que necesito más lugar en el pizarrón, tal que phi es la única solución del PBI definida en el intervalo 4 menos delta, 4 más delta, ¿no? Recuerden que phi es una función que va a satisfacer la EDO y que además en 4 vale 3, ¿no? Y está definida alrededor de este punto x igual a 4. Bueno, ahí tenemos entonces el primer punto en donde nos pedía que verificáramos a través del teorema de Picard que el problema tiene única solución. Bueno, una vez que vemos que tiene única solución, nos pide que la encontremos una expresión de esa solución. Entonces, para eso vamos a tomar la EDO y vamos a tratar de encontrar una solución general de la EDO. Entonces, la EDO es y' igual a menos x sobre y. Notemos que es una EDO a variables separables, en donde la puedo reescribir así. Y entonces ahora integro ambos miembros, uno con respecto a y otro con respecto a x. Y lo que obtenemos, voy a levantar un poquito, ahí está. Lo que obtenemos es y cuadrado sobre 2 igual a menos x cuadrado sobre 2 más c con c, un número real. Bien, fíjense que acá desde un comienzo la y era distinta de 0, ¿no? La vamos a poner acá arriba, acá arribita. No necesitamos descartarla como solución, porque acá para obtener esta igualdad no tuvimos que hacer ninguna excepción, pero sí es importante porque no está definida la ecuación diferencial. Bueno, entonces, así nos quedaron la expresión de la solución general. Ay, cierto que tengo que poner el lapicito. La podemos reescribir y cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2 igual a c con c un número real, ¿no? También podríamos escribir y cuadrado más x cuadrado igual a 2c con c un número real. Bueno, notemos entonces que las soluciones de la EDO representan gráficamente circunferencias, ¿no? Siempre que C sea un número positivo. Bueno, veamos ahora de todas estas que tenemos acá, cuál es la que es solución del problema.
la condición inicial entonces era que y en 4 tenía que valer 3. Y entonces eso significa que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado tiene que ser igual a 2c, ¿no? 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, así que 2c es 25. Acá podríamos hallar el valor de c, sí, pero bueno, no tiene mucho sentido porque en definitiva, vamos a hacer un dibujo. En definitiva, la circunferencia la voy a tener que graficar a partir de la ecuación que me quedó x cuadrado más y cuadrado igual a 25, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale c? No importa. Bien. Entonces, tenemos la circunferencia de radio. Esta expresión representa gráficamente una circunferencia de radio 5. Bueno, y si hicimos una buena escalita acá, ahora después lo vamos a graficar, vamos a ver el gráfico con el GeoGebra. Acá tenemos el 4,3, ¿no? Bien. Entonces, el último paso me decía, grafique la solución. Recuerden siempre que la solución del PBI es una función. El problema de valores iniciales es una función definida implícitamente por la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Entonces, si yo dejo este gráfico, ¿quién representa la solución? ¿Es toda la circunferencia? Bueno, no. Así que acá lo que tenemos que hacer es remarcar bien quién es la solución del PBI, ¿no? Que va a ser solamente la partecita de arriba, o sea, la rama superior de la circunferencia, ¿no? Esta sería la solución entonces del problema. Bueno, acá tenemos el gráfico, ¿no? Entonces miren el gráfico, acá también grafiqué el campo de pendientes, ¿eh? Entonces, cuando tenemos que realizar la gráfica, tenemos que graficar una función, ¿eh? No una curva. Entonces, si hacemos la gráfica de la circunferencia completa, porque nos queda más cómodo, después tenemos que resaltar cuál es la solución, ¿eh? La solución entonces de la EDO es la función definida por la rama superior de la circunferencia, y acá está bien escrito, bien dibujado el punto de paso, ¿no? El 4,3. Bueno, tener cuidado con eso porque suele ser el error más general. Bueno, acá les dejo otro ejercicio para que puedan realizar ustedes aplicando todo esto que estuvimos viendo.